Muy buenas noches. El Consejo Privado de Competitividad es un organismo independiente que anualmente presenta un informe sobre cómo va nuestro país en materia de producción cada año. Ese informe fue presentado hoy. La doctora Ana Fernanda Mayhuasca, quien fue codirectora del Banco de la República y quien hoy es presidenta del Consejo Privado de Competitividad, es nuestra invitada esta noche y ella presentó hoy ese informe. Doctora Ana Fernanda, muy buenas noches. ¿Cómo nos fue en materia de competitividad a nuestras ciudades? Bueno, pues muy buenas noches, Yamit, y a todos los que nos ven y escuchan. La verdad es que esta edición del Índice de Competitividad de Ciudades era una muy especial porque justamente recogíamos todo el impacto de lo que había ocurrido con las variables que medimos para 2020. En consecuencia, pues íbamos a ver quizás malas noticias y en general yo creo que lo que encontramos es que de las 32 ciudades capitales que evaluamos en este índice, 15 de ellas presentaron caídas en sus indicadores de competitividad. Repito, porque como era de esperarse, pues veníamos de una coyuntura muy exigente y en esta edición justamente íbamos a recoger estos resultados, pero que nos dan la información de dónde podemos enfocarnos para justamente reparar quizás estos retrocesos que hemos vivido. ¿Cuáles fueron, doctora Ana Fernanda, las 5 principales ciudades de Colombia en materia de desarrollo, de competitividad? Dentro del puntaje general, Yamit, las 5 ciudades que se encuentran mejor ubicadas en este ranking del índice son Bogotá, Medellín, Tunja, Cali y Bucaramanga. Esas son las 5 ciudades que se ubican mejor en estos índices y en cada una de ellas pues encontramos que tienen algunas fortalezas en unos aspectos de su política pública y de su acción conjunta con el sector privado que les ha permitido ubicarse en esos primeros puntos del ranking que realizamos del índice. ¿Y cómo se explica el fenómeno de Tunja, doctora Ana Fernanda? Pues quiero contarle, Yamit, que además no es un fenómeno, es un indicador consistente. Tunja rankea muy bien en este índice de competitividad de ciudades. Le voy a dar un dato adicional. Dentro de esta metodología tenemos 13 pilares y de los 13 pilares hay 2 ciudades que son las que están en el puesto número 1, digamos, en un mayor número de ellos. Una de ellas es Bogotá, lo cual no resulta sorprendente porque hay una cantidad de elementos pues, que se concentran en la capital del país, con 4 pilares en los que rankea en el puesto número 1, pero la otra es Tunja precisamente. Y este comportamiento es sistemático y yo creo que parte de lo que nos permite este índice es que conozcamos esos esfuerzos locales que se hacen consistentemente y que generan estos resultados. Tunja es particularmente buena en su gestión de mercado laboral, de adopción de tecnologías de la información, de salud y también de presencia del sistema financiero. Son los 4 pilares en los que esta ciudad se destaca y a mí me parece que este es un excelente espacio para dar un poco de luz a estos esfuerzos locales. ¿Y cómo aparece Tunja en materia de transformación digital? En el caso de nosotros lo que tenemos es esta medida de la adopción de tecnologías de la información y Tunja, como le digo, es número 1 en este pilar, particularmente por la generación de capacidades en este tipo de tecnologías. Cuando miramos las personas que se matriculan y que luego egresan de carreras particulares a las tecnologías de la información, Tunja es una de las ciudades que mejor se comporta en esta variable y le permite ser precisamente un líder en términos de adopción TIC. Y mire, doctora Ana Fernanda, a propósito del apagón que hubo ayer en el mundo entero,
ante la caída de Facebook y demás plataformas, ¿cómo va nuestro país en materia de tecnología digital? ¿Cómo vamos? Pues en términos generales, dentro de todas las noticias que son quizás regulares, Yamit, para 2020, un elemento que yo creo que es importante rescatar es que en términos de cobertura de Internet tuvimos progresos precisamente este año. Ahora, sobre los demás indicadores nacionales, hasta ahí me reservo porque justamente a mediados de noviembre vamos a estar haciendo la presentación de nuestro informe nacional de competitividad, donde miramos un poco más los datos agregados. Sin embargo, repito, uno de las variables en las que el país avanzó durante 2020, quizás no es de extrañarse por la presión que tuvimos de adoptar aceleradamente tecnologías digitales, pues estuvo relacionado precisamente con estas coberturas y capacidad de conectarnos. Pero ahora usted me mencionó las 5 ciudades que están arriba. Mencióname, por favor, doctora Ana Fernanda, cuáles son las 5 que están abajo. Las 5 ciudades que... Sí, señor. Las 5 ciudades que tenemos, digamos que peor les va en este ranking, son la ciudad de Mitú, que es quien ocupa el último puesto en esta puntuación, la ciudad de Inírida, de Puerto Carreño, de Leticia y de San José del Guaviare. Y quizás, repito, una de las cosas que a nosotros nos parece importante de la construcción de este índice es que nos ayuda a pensar que en estas 5 ciudades tenemos que trabajar en conjunto, las autoridades locales, las autoridades nacionales, el sector privado y la academia, para ojalá poder hacer mejores transferencias de conocimientos y de prácticas de aquellas que están logrando progresar en estos indicadores de competitividad, para jalonar el comportamiento de estas ciudades que evidentemente tienen un trabajo muy cargoso en términos de hacer avanzar la competitividad local. Ahora, ¿me permite usted, doctora Ana Fernanda, hacerle una pregunta al margen de este tema de la competitividad que tiene mucho más que ver con el cargo que usted ocupaba en el Banco de la República? Claro, vamos a ver si la sé contestar. Bueno, mire, perdió el Banco de la República, doctora Ana Fernanda, quien fue durante 8 años miembro de la Junta. ¿Perdió el banco su independencia? Yamit, yo creo que en términos generales yo me mantengo al margen de este tipo de discusiones porque aprecio que mis colegas requieren que nosotros los que salimos ya no opinemos más, pero realmente le digo, yo creo que el banco, la junta directiva del banco es una institución que está muy bien construida. Y el soporte técnico además que tienen del equipo del Banco República es realmente de primera mano. Así que yo realmente creo que ahí continuamos teniendo una institución que es una gran fortaleza para este país y que eso sigue siendo cierto. No creo que se haya puesto en riesgo las personas que se sientan en esa junta. En el momento en que uno ocupa esa dignidad, uno siente el peso de la responsabilidad que viene con ella, y yo creo que siempre ha sido así, considero que así continúa siendo, y que, repito, hay una serie de fortalezas que además provienen de la enorme capacidad técnica que tiene ese equipo profesional que los acompaña. Y si me permite, creo que hasta ahí llego un poco porque no quiero meterme en más aguas hondas, pero sí creo que es justo que esa evaluación se haga a raíz de sus actuaciones. Doctora Ana Fernanda, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, ha sido usted muy amable, muchas gracias. Yamit, muy amable por esta invitación y por regalarnos este espacio para comunicarle al país de todos estos esfuerzos que a veces no vemos, de los que no somos conscientes y que sin embargo son el corazón de cómo se forma la competitividad en un entorno en el que las ciudades son muy importantes, porque este es un país que tiene una población muy dispersa, así que muchísimas gracias. A usted muy amable y a ustedes televidentes, gracias también por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.